En este vídeo de hoy hemos diseñado un caso de prueba para realizar una compra de libros. Con este ejemplo automatizado vamos a demostrar cómo es posible realizarlo con TAS y lo fácil que nos puede resultar hacer la compra. Hemos entrado en la web de Iberlibro, que como sabéis es una librería online donde se venden millones de libros nuevos, antiguos, descatalogados, primeras ediciones, etc. Tiene un potente buscador que nos permite realizar filtros por autor, libro, palabras clave o el ISBN. También es posible encontrar diferentes precios, gastos de envío, plazos de entrega, etc. Hemos diseñado este caso de prueba. Hemos utilizado dos adaptadores, el adaptador de usuario y el adaptador GUI HTML. Haremos una primera navegación por la página de Iberlibro. Recogeremos el listado de todos los premios Nobel que hay hasta la fecha. Nos aparece en la primera pantalla y bueno, nos ha parecido interesante recogerlo. Luego haremos una primera búsqueda que va a consistir en ver los títulos disponibles de la recién nombrada Premio Nobel 2022. Elegiremos uno de ellos. Posteriormente realizaremos una segunda búsqueda. En este caso elegimos un autor específico y 3 títulos de novelas. En las dos búsquedas hemos elegido el continente país con el que vamos a efectuar la compra-venta para así reducir costes. También hemos elegido costes de envío gratuitos y después de ver las diferentes opciones que nos aparecen, pues elegimos la oferta más ventajosa. Una vez finalizada la compra, accederemos con nuestro email y nuestra contraseña de nuevo a Iberlibro, ya que tenemos cuenta con esta web, y haremos efectivo el pago según la modalidad que elijamos. Nosotros hemos llegado en este ejemplo hasta el mensaje 50. Aquí lo tenemos. Es decir, hasta el momento en que elegimos la modalidad de pago. Como hemos dicho anteriormente, hemos trabajado con dos adaptadores, el adaptador de usuario y el adaptador GUI HTML. Con el adaptador de usuario tenemos todos los mensajes que parten de él, y el adaptador GUI HTML pues que nos pone en contacto con la web de Iberlibro. Aquí se la hemos indicado. Al dibujar nuestro diagrama hemos dado 2 veces clic en el lienzo, en el canvas, y nos aparece esta ventana propiedades del diagrama. Nos vamos a la segunda opción, validación, le damos a la casilla de obtener evidencias y lo que haremos será que obtendremos una captura de pantalla de todos los pasos que se realicen durante la ejecución. Ahora vamos a ver las funciones que hemos utilizado con el adaptador GUI HTML. Hemos utilizado la función click, esta primera, para aceptar cookies y dar paso a la siguiente página. Esperamos unos segundos. Daremos clic también en una ventanita que pone ver más para ver qué nos presenta. Lo primero que nos presentará pues será una página donde ponga Premio Nobel, y nos ha parecido interesante hacer una captura de pantalla. La haremos con esta función, take script solve food page. Después elegiremos con click action, elegiremos a través de su XPath, elegiremos la opción primera, que es la del Premio Nobel 2022, y veremos los libros que a través de esta página web nos puede facilitar. Modificaremos la búsqueda porque como aquí clic también con su XPath, modificaremos la búsqueda porque nos aparecen los libros de todo el mundo. Entonces restringiremos un poco la búsqueda en Europa. Lo haremos con esta función select, que nos aparece un desplegable con una serie de opciones. Elegimos Europa y también elegimos con esta opción select, elegiremos España. Después iremos haciendo scroll to element para ver las compras que vamos realizando. Y aquí es interesante, en esta función click and type, lo que hacemos es hemos cambiado ahora la búsqueda. Ahora nos vamos a otro autor
le borramos la autora que estaba anteriormente y cambiaremos por buscamos su XPath y en esa casilla escribiremos el nombre del autor. También elegiremos unos títulos que teníamos registrados que nos faltaban y los iremos añadiendo aquí en el valor. Le daremos a buscar con clic, esperaremos unos segundos, haremos una captura de pantalla para ver lo que vamos eligiendo y ya al final, pues después de aquí haremos clic e irá al carrito. También con el XPath hemos encontrado el valor del elemento y pues procederemos a la compra. Entraremos en Iberlibro de nuevo con nuestro email y nuestra contraseña porque somos clientes de esta web y pues confirmaremos el pedido. Si nosotros siguiéramos haciendo la compra, pues tendríamos que rellenar los datos que nos solicita, que son los datos pues de la modalidad de pago que hayamos elegido, y recibiríamos una confirmación automáticamente de que el pedido ha sido realizado correctamente y después nos comunicarían por email pues si ha habido alguna incidencia o si sigue su curso. Pero nosotros hemos llegado hasta aquí, hasta el mensaje número 50, para que veamos cómo ha sido la selección previa. Una vez que hemos terminado de diseñar nuestro caso de prueba, lo guardamos, lo validamos, abrimos cliente, buscamos nuestro caso de prueba, refrescamos si hubiéramos hecho alguna modificación últimamente y lanzamos ejecución. Empezará a ejecutarse. Aquí lo tenemos. Aceptamos cookies. Hemos marcado ver más. Nos aparece esta página de premios Nobel. Como veis, ha hecho una captura de pantalla. Volvemos a la página de premios Nobel. Nos iremos al primer registro de Premio Nobel 2022. Nos aparecen 554 resultados, pero vamos a modificar la búsqueda. Ponemos Europa, España, ya nos aparecen 77, ya elegimos uno. Ahora nos iremos al carrito, ya hemos comprado uno, ahora cambiamos el buscador, ponemos otro autor, ponemos otro título, aceptamos, hacemos una modificación de búsqueda también, un segundo título de este mismo autor, un tercer título. En total ya habremos elegido 4 y volveremos a entrar a Iberlibro porque somos clientes, tenemos cuenta y aquí terminamos nuestra búsqueda. Ya sería continuar con la elección del método de pago y los datos necesarios para efectuar la compra. Si nos vamos, vemos que se ha efectuado correctamente. Si nos vamos a esta carpeta, aquí tenemos la prueba realizada ahora mismo, donde se ha quedado guardado. Vemos todos los pantallazos, que recordar que dimos en propiedades del diagrama en validación en mostrar evidencias y vamos a irlas marcando para que las veáis. Aquí hemos aceptado cookies, hemos ido a la página que nos presenta. Aquí es una captura de pantalla de todos los premios Nobel desde que se inició este premio. Luego hemos elegido la autora, hemos elegido el país, el continente, luego hemos elegido España, luego hemos elegido un título. Ya tenemos aquí un título elegido.
Luego hemos cambiado por otro autor, hemos añadido un título que queremos tener en nuestra colección, así sucesivamente hasta llegar al final, que como veis pues tenemos 4. Lo siguiente sería entrar, iniciar sesión con nuestro correo electrónico, nuestra contraseña, y ya efectuaríamos el pago. Aquí en esta carpeta tenemos todos los pasos que hemos realizado. Tenemos aquí la URL de Iberlibro, hemos aceptado cookies, hemos esperado un tiempo en segundos, 3, hemos dado clic ver más, hemos vuelto a esperar unos segundos para que no falle la prueba, hemos hecho una captura de toda la página entera de los premios Nobel. Luego nos hemos ido a ver libros de la Premio Nobel del 2022, hemos modificado la búsqueda, hemos elegido Europa, España con la función Select. Luego con Scroll to Element nos hemos ido hasta el elemento buscado, que era añadir carrito, y hemos marcado luego clic aquí para seguir comprando, modificar búsqueda. Ya hemos cambiado de el anterior autor, hemos puesto otro, un título, y así pues hasta el final, que como veis pues se ha efectuado correctamente. Y ahora si nos fuéramos aquí a resultados, y le diéramos a descargar documento de evidencias, pues obtendríamos un documento Word en el que se detallan los pasos que hemos realizado, los resultados obtenidos de cada paso, los enlaces al diagrama y al preset si hemos dado a esta pestañita. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo.